Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, qué gusto estar en esta noche de lunes con ustedes, en este su programa Usted Decide, con su servidor y amigo Fernando Fait, rumbo a las elecciones del 2014, en este último lunes de agosto, 26 de agosto del 2013. También empezamos nosotros nuestra ruta más cercana hacia el primer domingo de febrero, nos propusimos 50 programas, hoy es el número 26 y nos acercamos cada vez más a los temas más calientes de la campaña electoral. Desde ya los invitamos para que durante el mes de octubre o a partir del mes de octubre nos acompañen no solo los lunes, sino los días miércoles de 9 a 10 de la noche. Esperamos durante octubre y noviembre poder compartir con los candidatos a la presidencia de la República. Está por definir si serán 14, si serán 15, si serán 13, pero esperamos tenerlos a todos aquí. Ya estamos girando las invitaciones del caso e igualmente esperamos poder darles un especial con candidatos a diputados, pero de eso hay que esperar un poquito más. También durante el mes de septiembre vamos a tener a algunos de los expresidentes de la República aquí en su programa Usted Decide, comentándonos cómo ven el futuro del país, no política partidista, sino desde la visión de quienes ostentaron el poder durante 4 años, fueron presidentes de la República, nos puedan contar bajo su experiencia cuáles son los retos que tiene Costa Rica. Pero bueno, también hay un reto, el de la participación ciudadana, el que hombres y mujeres voten el primer domingo de febrero. Para estas elecciones del 2014 hay una forma especial de hacerla. Usted que está fuera del país, que hoy nos está acompañando por medio de www.usteddecide2014.com o a lo mejor porque después nos va a ver en el canal de YouTube o el que nos está viendo en Canal 54 del UHF, Televisión Abierta, y va a tener que salir del país. Este programa está dedicado a usted, porque el 2 de febrero del 2014 usted va a poder votar fuera del país. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo le queda para empadronarse? De eso vamos a conversar esta noche con nuestra invitada, la licenciada Paola Alvarado Quesada, directora del programa de voto en el extranjero del Tribunal Supremo de Elecciones, para que nos cuente detalles de esta primera oportunidad en que los costarricenses residentes en el extranjero puedan emitir su voto para la presidencia de la República en febrero del 2014. Corte comercial y regresamos con nuestro tema de fondo y nuestra invitada aquí en Usted Decide. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro.
Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Más de 31,000 familias han sido beneficiadas con el bono de la vivienda en esta administración. 16,172 bonos fueron entregados a mujeres jefas de hogar. Más de 15,225 millones se han invertido en brindar vivienda digna a los costarricenses. Casa propia, una realidad de la administración Chinchilla Miranda. Mi sueño está cumplido. Gobierno de Costa Rica. El regalo que mamá y papá se merecen. Este 2013 Coop Servidores los sorprenderá con muchos premios y un espectacular Accent Blue Hatchback del año. Adquiera hoy un producto financiero en Coop Servidores o esté al día en sus operaciones y reciba una acción electrónica con la que quedará participando. Así podrá ser uno de los 21 ganadores de tarjetas de débito con grandes premios y del más esperado, el Accent Blue Hatchback del año. Afíliese hoy llamando al 2243-9500 y participe. Patrocina Hyundai. Coop Servidores, gente ayudando gente. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita el número telefónico gratuito 1020, además de su página web y la mensajería de texto celular para que los costarricenses conozcan la ubicación de su junta receptora de votos. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Si usted no decide, otros lo harán por usted. 9 de la noche con 8 minutos, estamos en vivo en su programa Usted Decide por su canal 54 del UHF Televisión Abierta y por www.usteddecide2014.com. Como les decía en el preámbulo del programa, hoy queremos conocer sobre el programa de voto en el extranjero, costarricenses residentes fuera del país que van a poder ejercer el sufragio el 2 de febrero del 2014. Nos acompaña la licenciada Paola Alvarado Quesada, directora de este programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Paola, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿A partir de cuándo es que los costarricenses tienen este derecho? Porque en realidad es una reforma que se hace ya algún tiempo, pero por primera vez se va a ejecutar para estas elecciones presidenciales. Así es, la reforma se hace con el nuevo Código Electoral del 2009. Ahí por primera vez se le da el derecho en el artículo 187. Sin embargo, el Código Electoral fue aprobado hasta septiembre de ese año y por la prontitud de las elecciones de febrero del 2010 fue que en el mismo Código Electoral se hace un transitorio diciendo que para estas elecciones no aplicará ese artículo por la imposibilidad logística que implicaba, y además del empadronamiento de los costarricenses que se encontraran afuera, y era imposible porque el cierre del padrón era en octubre, y por eso se deja que para la próxima elección presidencial, o si antes pasaba algún referéndum, hasta ese momento se iba a aplicar por primera vez. Como no hubo el referéndum, pues hasta ahora en el 2014 es que va a poder votar la gente por primera vez desde fuera del país. Todo el proceso de reglamentación, porque aunque el código se hace esa modificación que, como usted bien lo dice, es casi con 15 días de anticipación al llamado a elecciones nacionales del 2010, como la semana pasada lo conversábamos con don Diego Brenes también del tribunal, de alguna serie de cambios que le tocaron abruptamente que aplicar al Tribunal Supremo de Elecciones, pero después viene toda la reglamentación y un trabajo, me imagino, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Cómo fue darle forma a ese reglamento y cuándo es que se emite ese reglamento que permite poner en actividad todo este voto en el extranjero? Bueno, el trabajo previo al reglamento básicamente empieza desde el mismo 2010, cuando hubo alguna idea de referéndum que iba a pegar con las elecciones municipales para las uniones de las personas del mismo sexo. Entonces ahí se activa todo el trabajo del tribunal ante una eventual primera votación
lo cual implicaba empezar a los análisis de estudios comparados de otros países, porque claramente en Costa Rica pues no teníamos experiencia, y la logística electoral que implica hacer una votación en el extranjero es totalmente distinta a la que nos encontramos acá en el país. Entonces ahí empezamos el primer trabajo de aproximación con el Ministerio de Relaciones, a ver cuál es la realidad que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores afuera. ¿Por qué? Porque el mismo Código Electoral ya nos obliga a que tenemos que poner los centros de votación en los consulados que Costa Rica mantenga abiertos fuera del país. Es decir, necesariamente teníamos que trabajar de la mano con el Ministerio de Relaciones, y paralelamente se empieza el estudio con los demás países, prácticamente con los países que más experiencia tienen al respecto, como en su momento lo fue Colombia, que es el país latinoamericano más longevo en la experiencia de voto en el extranjero, pero también países como México, que tienden a ser referentes, Ecuador, Brasil. Y ahí, además del estudio ya de análisis teórico de qué han hecho otros países, cómo han enfrentado las situaciones, quiénes tienen los sistemas más parecidos, porque realmente, aunque sean parecidos, no son sistemas iguales al nuestro, cada uno tiene sus particularidades, y a partir de ahí hacer un estudio, hacer una propuesta primero de implementación de voto, para a partir de ahí ver cómo se giraba el reglamento, y el reglamento se viene aprobando hasta este año, en mayo del 2013, tenemos la aprobación ya oficial del tribunal de un reglamento, pero un reglamento que trata pues de cubrir todas las situaciones distintas en las que nos encontramos en voto del extranjero, y obviamente como cualquier reglamento, lo que no cubre el reglamento pues va a ser cubierto por la normativa superior, en este caso el Código Electoral. Importante lo que usted nos plantea, Paola, de que existen solo dos temas para los cuales se planteó la reforma de votar: o elección presidencial solo para presidentes, y el referéndum. ¿Cómo son? Porque posiblemente algunos de los amigos y amigas que nos puedan estar viendo fuera del país o que vean después el programa se plantean: ¿y por qué se nos limitó? Cuando más bien es una ganancia el poder emitir el voto para quienes están afuera y participar de las decisiones de su país. Bueno, eso básicamente tiene el espíritu del legislador en ese momento, tiene su base en un asunto de la pureza del padrón. Es decir, cuando yo me empadrono en el extranjero, pierdo mi empadronamiento aquí en el país. Entonces, para poder votar para una diputación o para algún puesto municipal, no tendría una provincia para la cual asociar ese voto. ¿Por qué no se deja los dos? Justamente porque uno de los puntos más altos del sistema electoral nuestro es la pureza del padrón, es decir, que nadie se va a encontrar dos veces, etcétera. Entonces, en este caso, podríamos correr el riesgo de que una persona estuviera empadronada en Nueva York y además estuviera empadronada en San José. Y entonces ahí podían empezar las dudas de la transparencia en decir, pero es que esta persona puede votar dos veces eventualmente. Cosa que evidentemente no era así, pero sí se decidió que por una cuestión de resguardo de la transparencia del sistema, era mejor que la persona no votara a nivel de diputación y hacerlo en la presidencia, que tal vez es lo más general y además lo que aplica en política exterior, que en el fondo le puede mucho interesar a los ticos que están afuera, y en el caso de los referéndum también por un asunto de escala nacional, es decir, la persona tampoco podría en un plebiscito, por ejemplo, que es una consulta popular, pero es a nivel municipal, por lo mismo, porque no tendríamos dónde asociarlo a nivel nacional. Este programa de voto en el extranjero tiene, como bien lo conversábamos, una participación muy importante del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ha sido la experiencia del trabajo con el Ministerio? Porque uno a veces no entiende, revisando los datos que vamos a hablar más adelante, si se dice que hay 9,000 personas más o menos empadronadas al día de hoy, mientras se hablan de más de 300,000 costarricenses fuera del país. Y ahí uno entra en una preocupación no del Tribunal Supremo de Elecciones, sino de la identificación que tienen los consulados del Ministerio de Relaciones Exteriores de identificación de los costarricenses afuera. Yo entiendo también que este ha sido un primer ejercicio en el que dos instituciones tienen que entrar con un tema nuevo, pero ¿cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo han encontrado ustedes la posibilidad de apoyo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, en cuanto al Ministerio de Relaciones, sabemos que esto ha sido un proyecto que ellos han tomado muy en serio.
un proyecto que también es una primera vez efectivamente para ellos. Entonces es empezar a activar situaciones y además darle labores al cónsul, porque aquí es importante, nosotros trabajamos con consulados propiamente, no con embajadas, y con consulados además oficiales, no honorarios, que también eso nos complica. ¿Por qué? Porque hablamos de menos consulados cubriendo el mundo. Estamos hablando de 53 consulados porque no trabajamos con honorarios. Tenemos un continente como el africano que no está cubierto por ningún consulado, es decir, nos hemos encontrado el caso de personas que viven en Sudáfrica y nos dicen, ¿y yo dónde voto? ¿Van a abrir en Sudáfrica o no van a abrir? Entonces entendemos que de parte de Relaciones Exteriores también hay una imposibilidad tal vez de abrir todos los consulados que ellos quisieran. Sin embargo, también ha habido una anuencia, por ejemplo, de abrir consulados grandes como los más recientes, Toronto, Chicago, Guadalajara, que son consulados que la gente nos estaba pidiendo para voto y que por una situación meramente electoral ellos decidieron abrir estos consulados que también van subiendo en la participación o en el empadronamiento. En ese sentido, creemos que Relaciones Exteriores pues, se ha tomado muy en serio el proyecto y muy a disposición nuestra, a sabiendas de que en el tema electoral, pues quien tiene la batuta es el Tribunal Supremo de Elecciones. Y que el mismo Código Electoral habla de un deber de colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y el reglamento mismo ya les da bastantes labores extra a los cónsules de lo que venían acostumbrados del trabajo más civil, de cédulas, o el trabajo judicial, de ayuda al Poder Judicial o a la Interpol, etcétera, o el de migración propiamente con los pasaportes, pues ya en nuestro caso les ponemos un tema más y tal vez un tema menos mecánico a lo que vienen acostumbrados a hacer, lo cual no deja de ser complicado, pero sí hemos encontrado mucha receptividad y mucha preocupación por parte de los cónsules de hacer un buen trabajo a sabiendas de los mismos cuestionamientos que a veces se dan aquí en el país por su labor, digamos, dentro del tema electoral. La capacitación, porque yo entiendo también que para el Tribunal Supremo de Elecciones es relativamente más fácil poder juntar a un grupo de asesores electorales en el país, a un grupo de miembros de mesa y fiscales de mesa que ponen los partidos, pero ¿cómo se hace una capacitación a los cónsules de estos 53 consulados donde va a darse por primera vez? Y con la limitante de que no se pueden traer porque por su trabajo y por el costo que significa. ¿Cómo trabaja el Tribunal Supremo de Elecciones la capacitación de estos cónsules? Efectivamente es una gran diferencia. Aquí estamos acostumbrados a que nosotros tenemos 81 aproximadamente funcionarios de planta, un poco más, que para época electoral se desplazan a cada uno de los cantones. Obviamente estos funcionarios son capacitados por otros compañeros con muchísima más experiencia y los compañeros, bueno, se desplazan a los cantones y hacen las capacitaciones respectivas a los miembros de mesa, a los auxiliares electorales, etc. En nuestro caso, esta fue el primer punto que encontramos y por eso es que no le damos todo el trabajo a los cónsules, por ejemplo, en una junta receptora de votos, pero sí vimos la necesidad de utilizar las herramientas que ahora la tecnología nos da. Y justamente se está trabajando en conjunto con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, el IFED, que es un brazo de capacitación del tribunal, en dar una capacitación por vía electrónica en una plataforma gratuita que encontramos en internet y que se está utilizando al interno del tribunal. Pues ahora por primera vez lo vamos a hacer externo con los cónsules, donde vamos a ir llevando un curso de aproximadamente mes y medio, donde cada semana vamos a ir viendo un módulo. Empezaremos con los temas más abstractos de la democracia, de la importancia del voto en el extranjero y a partir de ahí empezar cada una de las labores que se van a ver enfrentados en cada una de las etapas del proceso electoral. Esa capacitación no ha iniciado todavía. No, empieza en septiembre. ¿Y será obligatoria para sí, claro. todos los cónsules? ¿Qué pasa si un cónsul no lleva esa formación? Bueno, ahí lo primero que todo también es que la van a llevar los compañeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, no solo los cónsules, el área el departamento consular, que se llama, que es nuestro enlace oficial, y ahí pues la jefa de ellos va a llevar todos los cursos para ir llevando el tanto de cada uno de los cónsules. Pero a partir de ahí, un cónsul que tiene la obligatoriedad ya de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de participar, para eso se les mandó una circular ya en carácter de directriz,
por parte del departamento consular. Sin embargo, que se diera el caso de que no participe o no quiera participar, pues ahí ya llevaría pues su vía administrativa por no cumplir la directriz, y en nuestro caso no podría participar y tendríamos que enviar a un funcionario nuestro al lugar, en caso de que además el cónsul sea un lugar que no va a ser cubierto por el tribunal, porque aquí es importante que funcionarios nuestros del tribunal viajarían a los consulados más grandes para el día de las elecciones y llevar ahí una labor no solo de fiscalización, sino ser parte del proceso electoral. Son las 9 de la noche con 21 minutos. Cuando regresemos, ¿cómo van a votar? ¿Es voto electrónico? ¿Va a haber un recinto? ¿A qué hora? ¿Quiénes pueden votar? ¿Cómo se puede empadronar usted que está fuera del país? Todos esos detalles después del corte y, por supuesto, su participación vía mensaje de texto o telefónica. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Sembrando mañanas. ¿Cómo será su vida? ¿Alcanzará sus sueños? Escribirán su historia con pan, amor y bienestar. Por ellos existe la Red de Cuido, para protegerlos, educarlos con valores y hacer que sus padres puedan trabajar tranquilos para brindarles el mañana que merecen. Más de 29,000 niños en buenas manos. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica. Las próximas elecciones podrás votar desde allá. En la página del tribunal está la información. Entra y búscala. Voto costarricense en el extranjero. Solo tenés que empadronarte. Es un trámite sencillo. Tener la cédula al día y anotarse a tiempo. Sí, mijita, podrás elegir para presidencia o si hay referendo. El tribunal ha trabajado mucho para que ustedes puedan votar con la misma confianza que aquí. Y hay que aprovechar la oportunidad. Voto costarricense en el extranjero. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Más de 31,000 familias han sido beneficiadas con el bono de la vivienda en esta administración. 16,172 bonos fueron entregados a mujeres jefas de hogar. Más de 15,225 millones se han invertido en brindar vivienda digna a los costarricenses. Casa propia, una realidad de la administración Chinchilla Miranda. Mi sueño está cumplido. Gobierno de Costa Rica. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 25 minutos. Le recuerdo los números telefónicos por si quiere participar en su programa Usted Decide. Estamos en vivo, 905-254-5454 o mensaje de texto 8717-2424. Y a continuación le vamos a decir a ustedes que están fuera del país que pongan atención a estos lugares en el mundo que son donde van a poder usted participar. Si se empadrona
antes del 2 de octubre, o sea, estamos a un mes, si usted costarricense residente fuera del país, o usted que sabe que para la fecha de las elecciones nacionales va a estar fuera del país, puede empadronarse. Ahorita le vamos a contar cómo y dónde, porque hasta en el aeropuerto Juan Santamaría ya hay un kiosco para que usted se informe. Pero don Anthony, si nos hace el favor, por ahí está la lista para que podamos, bueno, no tan visible, pero se la vamos contando. En Berlín, en Alemania, en Buenos Aires, Argentina, en Sydney, Australia, en Viena, en Austria, en Bruselas, en Bélgica, Belmopan, en Belice, en La Paz, en Bolivia, en Brasilia, en Brasil, en Ottawa y Toronto, en Canadá, en Santiago de Chile, en Beijing, en China, en Bogotá, Colombia, en Seúl, en Corea, en La Habana, Cuba, Quito, Ecuador, San Salvador, El Salvador, Madrid, España, en los Estados Unidos, Atlanta, Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Washington, París, Francia, en Ciudad de Guatemala, en Tegucigalpa, Honduras, en Delhi, en la India, en Tel Aviv, en Israel, en Roma, Italia, en Kingston, Jamaica, en Tokio, Japón, en Ciudad de México y en Guadalajara, en México, en Chinandega, Managua y Rivas, en Nicaragua, en Oslo, Noruega, en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, Ciudad de Panamá y David, en Panamá, La Asunción, en Paraguay, Lima, Perú, Doha, en Qatar, Londres, Reino Unido, Santo Domingo, República Dominicana, en Moscú, en Rusia, en Singapur, en Berna, Suiza, en Puerto España, en Trinidad y Tobago, en Montevideo, Uruguay y en Caracas, Venezuela. Esos son los lugares donde ustedes, amigas y amigos costarricenses que están fuera del país, pueden ejercer el sufragio para presidentes, para presidente y vicepresidentes de la República. Estamos conversando con la licenciada Paola Alvarado Quesada del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Quiénes pueden empadronarse para votar en el extranjero? Cualquier costarricense de más de 18 años o que para esa fecha, para el 2 de febrero o los días antes vaya a cumplir 18 años y pida la cédula antes del 2 de octubre, que es la fecha clave. Cualquier trámite que queramos hacer para el extranjero tiene que ser antes del 2 de octubre. Para empadronarse, a partir de ahí, con la cédula vigente o con no más de 12 meses de vencida y estar debidamente empadronado, pues podría votar en el consulado respectivo. Es decir, como cualquier costarricense que se le está solicitando que haga su traslado electoral antes del 2 de octubre, igualmente, cualquiera que esté fuera, cercano a estos lugares que he mencionado, o que vaya a estar en ese lugar para el 2 de febrero, antes del 2 de octubre, hace su traslado electoral y puede. ¿Cuáles son los requisitos para votar ya ese 2 de febrero? Contar con la cédula y presentarse al consulado, así de sencillo. Eso es todo lo que tienen que hacer al consulado respectivo. Evidentemente, después del 2 de octubre, el Tribunal Supremo saca públicas ya las listas definitivas para que la persona se busque y esté segura de que fue debidamente hecho su traslado a domicilio. Aquí es importante que en el caso en el extranjero, a diferencia de otros países, en nuestro caso no es necesario tener una residencia. Es decir, si yo sé que por trabajo o por vacaciones voy a estar en algún lugar y deseo ir a votar el 2 de febrero, lo sé antes del 2 de octubre, pues simplemente hago el traslado de domicilio hacia ese lugar, voto y cuando vuelva al país vuelvo a cambiar el domicilio diciendo que ya volví y que quiero seguir votando pues en mi domicilio normal y corriente. De ahí en fuera no hay que tener nada en especial. Sí es importante que, a diferencia de Costa Rica, sí hemos puesto más facilidades para el empadronamiento, es decir, en Costa Rica las personas tienen la sede central del tribunal y 32 regionales, lo cual hace muy sencillo el empadronamiento o algún cambio que yo quiera hacer porque muy rápido encuentro una oficina del Tribunal Supremo. En el caso del extranjero, al depender de consulados y estar los consulados muchas veces muy alejados de los centros o de todos los centros de concentración de ticos afuera, pues se decidió, además de esta opción de ir al consulado con 2 fotografías, tamaño pasaporte, fondo celeste y la cédula, o venir a alguna sede del tribunal en caso de que se encuentre en el país, pues se puso la opción del empadronamiento electrónico, que es un empadronamiento que la persona con solo ingresar a la página del tribunal
ingresa al formulario, llena el formulario, lo que sí es que se le va a solicitar más información de la que normalmente se le solicitaría, porque no tenemos a un funcionario dando la fe pública que llama la ley del trámite. Entonces tenemos que estar seguros de que la persona quien dice ser es efectivamente esa persona. Perdón, don Anthony, si usted puede hacernos el favor, ahí en la misma página del tribunal, en el voto del extranjero, está el formulario para que podamos abrir ahí en algún momento para que la gente pueda ver el formulario en línea. Igualmente, Paola, en el kiosco en el aeropuerto Juan Santa María, se le está dando información al ciudadano. Y puede realizar el cambio de domicilio ahí mismo. No solo se le da la información, sino que si de una vez, mientras está en ese periodo de espera, desea hacer el cambio de domicilio, lo puede hacer. Y justamente mañana se abre otro kiosco que sería en la Dirección de Migración y Extranjería. Este kiosco se tendría para la gente que vaya a sacar pasaporte pensando en viajar, y no solo porque en sí la persona quiera hacer el cambio de domicilio, sino también para que nos ayude como medio para llegarle a los familiares o amigos que se encuentren afuera y que les cuenten que ya tienen esta nueva opción que no todo el mundo conoce. Porque de hecho ya si alguien se ha empadronado, puede también en la página web del tribunal revisar si está bien su nombre empadronado sin ningún problema, porque hoy revisando un poco la página del tribunal ya he encontrado unos listados de personas que votan en los distintos consulados, de esos 9,000 y un poco más que están ya inscritos. Así es, en el caso del tribunal, lo que tenemos en la parte de voto en el extranjero son las listas provisionales, porque por ley debemos publicarlas por lo menos 6 meses antes de las elecciones. Sin embargo, también por el lado de la consulta civil, cuando la persona quiere ver donde le sale padre, madre, estado civil, etcétera, también hay una parte de domicilio electoral. Ahí puede ver personalizado y más actualizado, porque ese padrón se va actualizando cada mes. Estamos viendo, si no me equivoco, el formulario. Así es. Para que cualquiera que pueda ingresar por medio de www.tse.go.cr y pueda hacer su trámite si está fuera del país antes del 2 de octubre. Ojalá las personas que están afuera no seamos tan costarricenses como siempre y dejemos todo para última hora, porque puede ser que se le caiga a usted el internet y después no ponga una excusa por la cual no pudo votar. Si se le está facilitando ahora tener la oportunidad, si no tan cerca como se desearía, por lo menos más cerca de lo que tiene. Y Paola, hay un tema que uno lo ha escuchado con otros países, especialmente el caso de México. Yo no creo que sea el caso nuestro tanto, pero podría darse. El temor de algunos indocumentados en los países, especialmente el caso de los Estados Unidos. Algún ciudadano costarricense que nos está viendo y dice, es que yo estoy ilegal en el país, ¿cómo me voy a empadronar si eso me podría traer problemas? ¿Qué le podemos decir a ese ciudadano? Bueno, lo primero es que el hecho de que se empadronen, que es el primer paso, es un paso que se hace directamente con el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay que recordar que la condición de ilegalidad de una persona en un país es una condición que se tiene con ese país, evidentemente no con el país de origen. Entonces, en nuestro caso, la verdad es que es indiferente si es ilegal su condición o no, y que además no hay forma de que nosotros nos demos cuenta de que esa persona está así, y mucho menos tendríamos que dar esa información. También, en el caso de los consulados, y ya para acercarse al centro de votación como tal, porque para el empadronamiento no es necesario, si lo hacen electrónicamente, tienen que recordar que los consulados, no solo para este trámite, sino para cualquier trámite que tengan que ir a hacer allá, están cubiertos por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Entonces ellos tienen una inmunidad, el consulado, y un radio del consulado, donde los ciudadanos que se acerquen al consulado no pueden ser sujetos de ninguno de ese tipo de situaciones. Entonces es importante que lo tengan claro, y además porque mucha gente en general a veces les da miedo acercarse, por ejemplo, para simplemente estar en el padrón consular, que es otro padrón, y es importante en caso de desastres naturales, etcétera. Cuando hemos visto, qué sé yo, el terremoto en Japón, vimos donde el cónsul salió y dijo, no, ya tenemos identificados los tantos costarricenses que viven acá, bueno, los costarricenses que él tiene registrado.
no podíamos o ellos no podían ayudar a aquella gente que no estuviera registrada porque no hay manera. Entonces ahí sí le decimos a costarricense pues que se pueda acercar con un poco más de tranquilidad. Tal vez el caso de México es muy diferente también porque tal vez la población tica ya no tiene las dimensiones de la mexicana, entonces no es tan atractiva tampoco para ese tipo de situaciones como sí lo es la mexicana. A pesar de eso, el voto de México fue postal y no tuvo muy buenos resultados de participación. En el caso de ellos, la primera vez participaron 8,000 personas de millones que hay solo en los Estados Unidos. Pero sí es importante lo que usted nos dice, Paola, porque le permite la tranquilidad al ciudadano costarricense que está en cualquier lugar, pero hablemos especialmente de los Estados Unidos, que a lo mejor por esa cercanía con mexicanos o por el temor, uno entiende, de el estar ilegal en el país, pero no saben lo importante que es para el consulado costarricense, no solo para el proceso de votación, como lo decía muy bien la licenciada Paola Alvarado del Tribunal Supremo de Elecciones, es que cuando se dan terremotos, cuando se dan emergencias, la zozobra de este lado, en Costa Rica, de las familias que preguntan qué saben de los costarricenses que están donde se sucedió la situación, y que la Cancillería tenga que responderle, mire, disculpe, es que no sabemos si ese familiar suyo está ahí o no está, porque no lo tenemos registrado. Que se acerquen por lo menos al registro consular y se aprovechan de una vez el fenómeno para poder ir a votar, y con cuidado, y como dice doña Paola, con toda la tranquilidad del caso. Yo no creo que en un proceso como este, en ningún lugar, y mucho menos en los Estados Unidos, vayan a tener problema los costarricenses, porque además es una fiesta cívica que también le permite al país un trabajo transparente que se tiene y que lo conocen las distintas embajadas. Pero sí, Paola, es una pregunta que me sigue dando vueltas. 250,000 o 300,000 costarricenses afuera, y faltando un mes, 9,500 inscritos. ¿Qué ha faltado para poder motivar, o qué faltó en Cancillería, o qué faltó en el tribunal? Yo sé que es la primera experiencia y después habrá que hacer todos los análisis, pero ¿por qué tan poca gente? Bueno, lo primero es que los números en realidad no son del todo confiables, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que depende de la fuente si nos hablan de cantidad de costarricenses afuera. Es decir, Cancillería nos habla de 50,000 costarricenses, porque ese es el registro que ellos tienen y de lo que pueden dar fe. Los 250,000, 300 los habla el Banco Central a partir de remesas. Esa es la variable de ellos. Entonces dependerá de la variable que utilicemos para saber la cantidad exacta, y ese es uno de los grandes problemas. En realidad ninguna de las instituciones que ahora tratamos, y en nuestro caso, que es un trato mucho más nuevo, el tema, podemos dar fe de la cantidad exacta de costarricenses que hay afuera. ¿Por qué? Porque pasa mucho, no se registran o es muy fluctuante, tal vez más que todo en el caso de los Estados Unidos, los costarricenses van moviéndose por temporadas en diferentes consulados, entonces no sabemos si hay algunos registrados 2 veces o por el contrario gente que nunca se registra. O, por ejemplo, los estudiantes que en algún momento necesitaron una cédula o un pasaporte, y para poder sacar pasaporte necesitaban la cédula, se acercaron a un consulado, volvieron a Costa Rica y nunca lo informaron, que es muy normal que pase. Entonces cuesta mucho saber cuál es el registro real que hay de costarricenses. A partir de ahí, hay situaciones, hay costarricenses que les sigue saliendo más barato venir a Costa Rica que ir al consulado, depende, porque dicen que así aprovechan y visitan a su familia. Hay costarricenses que simplemente no quieren viajar al consulado y preferirían un voto remoto, pero que nuestra legislación no lo permite todavía. Y ciertamente nos falta publicidad. En parte del tribunal no contamos con los medios económicos, más en una época donde en los presupuestos se nos pide cada vez más austeridad, y pues normalmente lo que se tiende a recortar en el caso del tribunal son estos asuntos de publicidad y campañas. Entonces en el caso del extranjero hemos tenido que echar mucha mano de lo que son las redes sociales, y no necesariamente le llegamos a todos los costarricenses por estos medios, o no tenemos tal vez todos los grupos de Facebook que quisiéramos tener ahí presencia,
pero nos han estado ayudando mucho. También depende del trabajo de cada cónsul. Efectivamente hay consulados en los que uno sabe que el cónsul es bastante activo en el asunto de la información con el resto. Hay otros que por el tipo de consulado es menor porque manejan menos cantidad de gente, entonces tal vez los costarricenses no tienen esa adhesión como grupo, y eso nos han comentado los cónsules que se dan en muchos lugares. Países, qué sé yo, como Rusia, que tenemos, el cónsul tendrá 20 personas, 30 personas y están totalmente dispersas en el país, pues él dice, es muy difícil lograr una cohesión tal que tener un grupo sólido de decir, todos estos van para un lado, muy lejos, entre ellos no se conocen, a diferencia tal vez de lo que nos encontramos en Nueva York o en Atlanta, que vemos gente mucho más organizada, y eso implica que sean los consulados que mayor cantidad de empadronados tienen. Entonces, nos hemos estado encontrando con situaciones muy distintas. A diferencia del país, una persona se empadrona automáticamente. Cuando yo voy a sacar mi cédula, inmediatamente donde me preguntan la dirección de dónde vivo, ahí ya me están empadronando sin yo saberlo. Es un empadronamiento automático. En el caso del extranjero, no. Tiene que haber una voluntad de la persona de empadronarse en el extranjero. Entonces eso hace que la persona tenga que hacer un trámite extra, o en el momento que saquen la cédula, pues estar muy atentos de decirle al cónsul, y además de una vez, yo quiero votar aquí en este consulado o quiero votar en el consulado, porque además de esos voluntarios están en qué consulado quiero votar. Al de Nueva York, pero resulta que yo quiero votar en Washington o en Chicago porque me queda en realidad más cerca, o para esas épocas yo sé que siempre laboralmente estoy por esos lados y quiero hacerlo. Pero tal vez el asunto de la publicidad sabemos que ha sido nuestro punto más débil en este sentido, porque además las herramientas, por ejemplo, el empadronamiento electrónico tendrán más o menos un mes de estar al aire, entonces nos salió un poquito más tarde de lo que esperábamos, pero era un poco de salir con una herramienta con la total seguridad de parte del tribunal de que estábamos saliendo con un buen producto, y eso sí, definitivamente, como toda primera experiencia, deja resultados, deja claro, algunos elementos, y esperamos que muchos costarricenses todavía en este último mes se acerquen a los consulados o de manera electrónica se empadronen para votar lo más cerca para las elecciones presidenciales del 2014. Vamos a nuestro último corte comercial y regresamos a algunos temas que por ahí nos dejaban álgidos: si los partidos políticos van a tener representantes, si los cónsules van a estar solos o va a haber alguien del tribunal, elementos como este, y después que está pendiente para que usted que está fuera del país sepa desde ya cómo va a ser el proceso de votación en el mismísimo momento que sea 2 de febrero del 2014, que en algunos lados será antes y en otros unas horas después. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Más de 31,000 familias han sido beneficiadas con el bono de la vivienda en esta administración. 16,172 bonos fueron entregados a mujeres jefas de hogar. Más de 15,225 millones se han invertido en brindar vivienda digna a los costarricenses. Casa propia, una realidad de la administración Chinchilla Miranda. Mi sueño está cumplido. Gobierno de Costa Rica. Sembrando mañanas. ¿Cómo será su vida? ¿Alcanzará sus sueños? Escribirán su historia con pan, amor y bienestar. Por ellos existe la Red de Cuido, para protegerlos, educarlos con valores y hacer que sus padres puedan trabajar tranquilos para brindarles el mañana que merecen. Más de 29,000 niños en buenas manos. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica. El principal responsable de prevenir el dengue
es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Estamos organizando el mayor festejo del país. ¿Quieres saber si está invitado? Llame gratis al 1020 y averigüe. Tiene tiempo hasta el 2 de octubre. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 47 minutos. Gracias por continuar en su programa Usted Decide en su canal 54 del UHF y por www.usteddecide2014.com. Desde ya lo invito, durante el mes de septiembre vamos a contar con la presencia de expresidentes de la República que nos van a contar su experiencia o bajo su experiencia cómo ven los retos y oportunidades de el próximo gobierno a partir de mayo del 2014, igual a partir del mes de octubre los candidatos a la presidencia de la República. Pero en esta noche estamos conversando con la licenciada Paola Alvarado Quesada, quien es la coordinadora del programa de voto en el extranjero, sobre esta primera oportunidad que van a tener los costarricenses residentes fuera del país de votar en 53 consulados, que ya se los decíamos, se los mencionábamos. Pero tenemos una llamadita. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo le va? Bien, usted, me llamo Oscar. Buenas noches. Oscar Durán, ¿me escucha? Adelante, don Oscar, lo escuchamos. ¿Usted ha visto lo que está pasando en Nicaragua? Sí, señor. ¿Verdad? Están hablando de consulados, ustedes, toda la carajada, ¿verdad? Pero tenemos que darle por la jupa a este señor, porque él se quiere adueñar hasta del Parque de la Paz, ¿verdad? Quiere llegar allá y ahorita está en el Parque de Nicaragua, Le agradecemos, don Oscar. Aunque hay una facilidad de espacio para que podamos conversar, estamos con este tema del voto en el extranjero. Sí es un tema a considerar, el tema de los consulados. ¿Qué pasaría? Voy a aprovechar la parte que escuchamos de don Oscar. ¿Qué pasaría si ese primer domingo de febrero un consulado no pudiera abrirse? ¿Qué sucede con el voto de quienes se inscribieron ahí? Lo que se ha conversado es que se tomaría una decisión igual, como aquí no se puede abrir una junta. Por ejemplo, lo que pasó en las elecciones municipales de Pocosí, que por el asunto del desastre natural que pasó por allá con inundaciones no se pudo abrir la junta ese domingo, 5 de diciembre, si mal no recuerdo, pues se abrió el domingo siguiente. Es decir, no les vamos a negar el derecho al voto a las personas, simplemente se tomarían pues las medidas correctivas. En un caso eventual sería abrirlo una semana después, o en el caso del extranjero sabemos que la logística es un poco más complicada, entonces se podría pensar hasta, depende, por ejemplo, un caso como el de Nicaragua, ver la facilidad de que los electores que estén en Managua se desplacen arriba a Xochinandega, que tenemos el consulado abierto y sin ningún problema. Hablando del aspecto logístico, ¿cómo va a ser el proceso de votación en estos consulados? ¿Es voto electrónico? ¿Van a haber miembros de mesas de los partidos? Había una duda que nos dejaban por ahí en el Facebook. Muchos de los cónsules son nombrados políticamente y alguna gente podría, como siempre en este país, pensar que tendrían su corazón más cercano hacia un color político u otro. ¿Cómo es toda esa logística? ¿Quiénes van a estar? Si va a haber alguien del Tribunal Supremo de Elecciones. Cuéntenos como si estuviéramos a una semana de que sea 2 de febrero en China. ¿Qué va a suceder en ese centro de votación en Beijing?
Bueno, en general, antes de entrar en el caso de China, lo primero sería que los usos horarios, por ejemplo, se van a respetar el uso horario de cada país. Justamente por eso se habla de que habrán países que votarán en nuestro sábado, que el primero en votar sería Australia en este caso, por la diferencia horaria, y se podrían cambiar los horarios de votación, es decir, no todos los países irían de 6 a 6 como pasa aquí en Costa Rica. Se dejó abierto, ¿por qué? Porque tenemos consulados con 5 personas, 4 personas, 15 personas, entonces nos parecía, además de las condiciones, todo el hemisferio norte está en invierno en esa época y son inviernos mucho más complicados que los nuestros, donde por ejemplo el caso de Japón nos decían, nosotros en febrero estamos en 0 grados, votar a las 6 de la mañana es un poco complicado, además aquí la luz, no hay luz todavía, la gente aquí va empezando su vida a las 9, 10 de la mañana, entonces a partir de ahí en cada consulado se tomaría la decisión de, por ejemplo, cuál es el horario mejor de abrir, en vez de 6 a 6, abrir, por ejemplo, un 9 a 5, que siempre le dejamos un espacio al elector para que se pueda acercar en diferentes momentos del día, según la necesidad de cada quien, pero no haríamos que hayan miembros de mesa de 6 a 6 cuando no les va a llegar nadie por 3 o 4 horas. A partir de ahí, ya el Tribunal Supremo sacó una resolución diciendo que aproximadamente 35 o 36 consulados irían con voto electrónico de los 53. Sin embargo, esos 35 o 36 consulados representan el 97% de los electores. ¿Y qué implica? Además de ir con voto electrónico, iría un funcionario nuestro a ese consulado. Entonces, con eso mitigamos un poquito el temor que la gente tiene de la labor del cónsul, aunque tal vez es una idea un poco pasada del trabajo del cónsul. Tal como les mencioné antes, el cónsul tiene un trabajo muy de campo, de hacer cédulas, de ayudarnos con nacimientos, matrimonios, le ayuda a migración con pasaportes, al Poder Judicial. Es una labor muy diferente a la labor política como tal del embajador, que sí tiene una raíz más política en sus funciones. El caso del cónsul, el cónsul trabaja por servicio civil, igual que la mayoría de funcionarios de las instituciones públicas, es decir, tiene que pasar por concurso, cumplir con una serie de requisitos y a partir de ahí es nombrado en los diferentes lugares. Sin embargo, esto también lo hemos mitigado por un sistema garantista como tal, que es el mismo que tenemos aquí adentro, donde los partidos políticos siempre van a tener el primer paso a ser miembros de juntas receptoras de votos, en los mismos tiempos que acá, presentan ante el programa de voto costarricense sus nóminas de candidatos a miembros de juntas receptoras y nosotros haríamos el estudio correspondiente. En segunda instancia, pues ya sería nuestro funcionario quien entra ahí, y en el caso de que no haya un funcionario, pues sí entraría el personal consular a trabajar en caso de que los otros dos situaciones no se den, y en una cuarta instancia tendríamos a aquellas personas voluntarias, que son personas que no pertenecen a ningún partido político y que vivan bajo la jurisdicción del consulado respectivo y quieran participar en el proceso electoral, entonces se les tomaría en cuenta, y ya para eso hemos hecho una base de datos de personas, pero que para poder entrar en el juego tienen que no darse las condiciones anteriores. Asimismo, los partidos van a tener igual el derecho a fiscales, va a haber el derecho a los observadores nacionales, observadores internacionales, es decir, se está replicando de la manera más fehaciente posible lo que tenemos aquí adentro, afuera. Perdón, entonces, para claridad, ¿habrá consulados que son, como usted nos dice, más del 90% del grueso de la votación, donde el voto será electrónico? Así es. Y el resto será, como lo emitimos aquí, tradicional. En papeleta. Segundo, ¿qué pasa con el resultado? Si, por ejemplo, Australia, China, que van a votar en sábado o van a iniciar en sábado, esos resultados se conocerán hasta que se cierren las urnas en Costa Rica. Así es, porque el mismo Código Electoral lo prohíbe, la publicación previa al cierre de las urnas acá en Costa Rica, y será el Tribunal Supremo quien tiene la potestad de hacer pública la información a partir de la sesión solemne, que normalmente se hace 8:30 de la noche el domingo. De hecho, se está preparando, o ya se preparó, el visualizador de resultados, que
Se estrenó en municipales, se le hizo una renovación para el 2014, en la cual van a tener una pantalla con información de presidente en el auditorio, una pantalla con diputados y una pantalla exclusiva para voto en el extranjero, donde van a poder ir viendo el movimiento de cada uno de los países en cuanto a la elección. La ventaja es que van a ser los primeros datos que se van a contar para poder presentar. En nuestro caso deberían de estar casi todos ahí reflejados, porque prácticamente todos los consulados cierran antes o al mismo horario que Costa Rica. Si fuera la votación de 6 a 6 en todo lugar, el único consulado que podría cerrar después de Costa Rica sería Los Ángeles, que por el uso horario tiene 2 horas más tarde que las nuestras. De ahí en fuera todos tendrían que cerrar a la misma hora que Costa Rica o antes. Entonces se supone que para la sesión solemne deberíamos de tener casi todos los resultados. Paola, nos ha ganado el tiempo, pero ¿qué pasa si hay segunda ronda? ¿La población con la que se votaría en segunda ronda sería la misma? ¿Ya no habría posibilidad de que quien no se empadronó porque vaya a estar en Los Ángeles en abril, ya no tendrá chance en febrero y en marzo de cambiar? No, porque la legislación nos obliga a utilizar el mismo padrón, al igual que a nivel nacional, tiene que ser exactamente el mismo padrón, hasta los mismos miembros de mesa. Todo tiene que ser replicando el proceso de febrero, entonces en nuestro caso se mantendría igual, tendríamos que utilizar pues los mismos electores, los mismos miembros en el 4 o 5 de abril, que creo que sería la elección por ahí. Paola, por último, usted como directora del programa, primero agradecerle por haber estado esta noche. Un último mensaje, si un costarricense que está fuera del país tiene la oportunidad de ver el programa, ¿por qué debe empadronarse y votar en su consulado más cercano el primer domingo de febrero del 2014? Bueno, en ese sentido es básicamente invitar a la gente a que hagan valer su derecho. En un mundo como el de ahora, donde vemos tantos movimientos en otros países tratando de tener este poder de decisión que sí tienen los costarricenses, pues creemos que como la democracia más longeva y sólida y constante durante el tiempo de Latinoamérica, pues queremos dar también una idea de que los costarricenses que están afuera se sienten tan parte del país como nosotros que estamos acá, y tal vez hasta aprovechan un poco más las oportunidades que se les da. También en una era tan globalizada como ahora, creo que nunca antes había estado un costarricense afuera tan cercano al país. Están en redes sociales, están con acceso a los medios de comunicación mucho más sencillo, tal como hoy que lo pueden ver un programa que se está dando en un canal costarricense simplemente por internet. Es decir, creo que ahora tenemos más herramientas para poder hacer un voto más informado y aprovechar estas oportunidades. Además, claro que está el factor histórico. Sería la primera vez que los costarricenses pueden votar afuera, y sabemos que hay mucho entusiasmo de varios costarricenses de ser parte del proceso. Igual, si la persona además de votar quiere ser voluntaria del tribunal porque no pertenece a ningún partido, pues en la página del tribunal, prácticamente lo que es el apartado de contactos de voto del extranjero, pueden encontrar los medios para comunicarse con nosotros, enviarnos un correo o lo que quieran, y también ayudarnos. La participación no es solo ser miembro de mesa, la participación es decirnos, nosotros nos hemos encontrado un restaurante en Nueva Jersey y si necesitan poner información del tribunal, con mucho gusto. Entonces son personas a las que siempre les vamos a mandar la información para que coloquen ahí, nos ayuden a difundir, o si tienen asociaciones que también pasan, entonces nos ayudan a trasladar la información a la gente o a movilizar personas, etcétera. Pues todo eso es muy bien recibido por parte del tribunal, ser parte de la experiencia. Y también les hemos dicho, mándenos fotos, mándenos de las actividades, porque todo esto lo queremos ver reflejado pues en una evaluación posterior y que las personas se sientan parte del proceso. Hay que ser parte de la historia. Gracias a la licenciada Paola Alvarado Quesada, directora del programa de voto en el extranjero del Tribunal Supremo de Elecciones, que nos sirve de fondo en su programa Usted Decide. Usted que está fuera del país, usted costarricense, hombre o mujer, que a lo mejor tiene muchos años de no participar de la vida política y quiere recordar aquellos bellos momentos en que usted decidía, hoy tiene una oportunidad. Empadrónese antes del 2 de octubre. Acérquese al consulado más cercano o www.tse.go.cr. No solo sea parte de la historia, siga siendo parte de este hermoso país, Costa Rica. Soy Fernando Fait, le deseo feliz semana y lo espero la próxima semana aquí en su programa Usted Decide. Muy buenas noches.
Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.